En esta práctica implementamos el algoritmo Minimax con poda alfa beta para el juego de Conecta 4. Nos basamos en la práctica anterior de agentes simplemente para usar la matriz de iconos, en donde vamos a tener nuestro tablero de Conecta 4. Es por esto que tenemos una variable de tipo JLabel, que es una matriz, es el tablero. También tenemos una matriz de tipo enteros, que es la que nos va a servir internamente para identificar a los jugadores. En el escenario es en donde se crea el fondo, pues que va a servirnos como nuestra interfaz gráfica. En el método de iniciar componentes, simplemente tenemos en nuestro menú dos opciones, el botón de Run y el botón de Exit. Run nos sirve para comenzar a iniciar el programa y ya poder jugar, y Exit simplemente para salirnos. En este mismo método se crea la ficha roja y la ficha amarilla, en donde pues indicamos qué icono es cada una. Además, creamos al agente de Max, que va a ser la computadora. En formar plano, simplemente se crea el plano de iconos, que es en donde vamos a poder insertar las fichas. Ahora, en gestionar Run, una vez que presionemos el botón de Run, en el icono actual va a pasar a ser la ficha roja, ya que esta ficha vamos a hacer nosotros como jugador. De igual manera va a poner vivo el jugador, que es la computadora. Después, cada que insertemos un objeto, dependiendo la columna en donde nosotros la insertemos, va a buscar la posición más baja disponible en cada columna seleccionada. Esto lo va a hacer con los for y con la columna en la que estemos dando clic. Simplemente va a revisar cuál es la posición más baja en esta columna para insertar la ficha. No importa en qué lugar de la columna demos clic. Y como nosotros somos el jugador, la ficha roja, pues nuestro número en la matrix sería el número 1. Aparte de esto tenemos otros dos botones, el cual es rendirse y reiniciar. Rendirse simplemente nos pregunta si nos vamos a rendir, y si es que sí, pues acaba el programa. Y en reiniciar limpiamos la matriz y limpiamos los iconos del tablero, pues para comenzar un nuevo juego. Este método de renderizar botón simplemente nos sirve para darle un mejor diseño a estos botones, que son reiniciar y rendirse. Ahora pasamos con la clase de jugador. Aquí es en donde se implementa toda la lógica. Primero, una vez que presionamos Run en nuestro programa principal, en nuestra interfaz, pues empieza a funcionar esta clase. En esta clase tenemos la variable de ficha amarilla, que es el jugador, que en este caso sería la computadora, la matrix, que es la matriz internamente en donde representamos a los jugadores, y el mismo tablero, que esto todo se lo vamos a pasar mediante el constructor en nuestra otra clase. También tenemos la máxima profundidad, que va a abarcar nuestro algoritmo, que es 6 en este caso, y pues el infinito y menos infinito, que en este caso es un número muy grande. Una vez que inicia el método run, creamos la variable columna y si ganó humano o si ganó el robot. Esto más adelante lo vamos a ocupar para verificar si ganó alguno de los dos. Cuando empieza este método, crea una matriz, la cual es igual a la matriz real. Esto lo hace con el método clonar matriz, el cual simplemente es un método que va a igualar cada posición de la matriz que estamos considerando como la de los jugadores a una nueva matriz. Y esto lo hacemos para verificar cuando el jugador haga una jugada, ya que en el while tenemos un while que verifica si las matrices son iguales, si la matriz real, que es matrix, y la matriz anterior, que es como teníamos la matriz antes, la va a verificar con el método matrices iguales, el cual compara simplemente elemento por elemento, y cuando algún elemento llegue a ser diferente al otro, pues va a retornar falso. Entonces vamos a poder salir del while, lo cual significa que nosotros como jugadores hicimos una tirada, y entonces ahora sí pasamos a verificar si nosotros ganamos. En verificar ganar, simplemente pues va a verificar si en alguna, ya sea en vertical, horizontal o en diagonal, hicimos alguna alineación de 4 fichas. Esto quiere decir que ganamos. Si es que sí ganamos, entonces va a retornar un mensaje que es que hemos ganado y se acaba el juego. Si no ganamos, simplemente continúa con el programa. Y ahora sí, vamos con la computadora, que en esta variable columna que creamos, pues va a ser el método getTirada, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, que simplemente va a retornar la mejor jugada para la computadora.
Y la columna en la que nos retorne es en donde vamos a insertar la ficha, para cual nos sirve el método actualizar posición. En este método, simplemente de igual forma al que insertar una ficha, vamos a verificar cuál es la posición más baja en esta columna para insertar la ficha en esta posición, y pues ya tanto como la matrix, que es en donde se pone internamente. En este caso la ficha amarilla es el número 2 y la ficha roja es el número 1. Entonces ponemos en la matrix un número 2, que es la ficha amarilla, y en el tablero pues simplemente ponemos el icono de ficha amarilla. Y bueno, ahora vamos a ver nuestro algoritmo, el cual retorna la mejor jugada para la computadora. El método getTirada es el método que manda llamar como tal al algoritmo, al método que implementa el algoritmo. Primero, este método getTirada lo único que regresa es el valor de la columna en la cual pues va a tirar la computadora. Para esto primero hay que tener en cuenta que nuestro método que implementa el algoritmo regresa un arreglo de 2 valores. En el método getTirada tenemos una variable llamada decisión que va a guardar este arreglo y solamente va a retornar la primera posición del arreglo, la cual va a indicar siempre la posición o más bien dicho, la columna en la cual se va a tirar. Hablando ya de nuestro algoritmo, este método recibe como parámetros el tablero, un valor entero llamado alfa, un valor entero beta, la profundidad y un booleano llamado maxTurn. Este nos va a servir para ir cambiando entre cada llamada si le toca la tirada a max o es tirada de min. Lo primero que tenemos en el algoritmo es una variable llamada score, y esta va a guardar el puntaje o el score del tablero. Esta es nuestra función de evaluación que vamos a ver más adelante. Continuando con el algoritmo, tenemos el caso base para terminar la recursión. En este caso tenemos un método más llamado fin. Este método lo único que verifica es si ya se alcanzó un estado final en el juego. Estos estados finales pueden estar representados para terminar la recursión, si se alcanzó la profundidad máxima, que lo podemos ver aquí, si se alcanzó la profundidad máxima, o si el tablero está lleno, o si se alcanzó un puntaje máximo en el cual ganó max. Este puntaje máximo se alcanza siempre que en alguna tirada que va a evaluar o en dicho tablero ya se encontró que con alguna tirada max ya ganó, o por el lado contrario, si en alguna tirada min ya ganó. Está representado por esta variable min winning score. Entonces, regresando al algoritmo, el caso base verifica si ya se alcanzó un estado el caso base verifica si ya se alcanzó un estado final. En caso de que sí se haya alcanzado ya un estado final, se termina la recursión y retorna un nuevo arreglo con los valores de -1 y el puntaje obtenido en dicho estado final. Para implementar ya el algoritmo como tal, tenemos este if, el cual en caso de que la variable booleana maxTurn sea verdadera, quiere decir que la tirada va a ser para max o el nivel es de max. Entonces lo que hacemos primero es tener una nueva variable llamada max, que va a ser un arreglo, y este arreglo inicialmente va a tener los valores de -1 y el mínimo valor entero que permite el lenguaje, esto representando el mínimo puntaje que se puede tener. Luego, en un for, que este for lo que va a hacer es recorrer columna por columna cada columna en el tablero, simulando cada una de las tiradas que pueda hacer el max por la llamada. Entonces pues vamos a simular primero que se hace cada tirada. Para esto primero clonamos el tablero con una variable llamada tablero clonado, le pasamos el tablero de juego original, y posteriormente en este if
Dentro de su parámetro tiene un método más llamado place. Este método place lo único que hace es colocar la ficha en el tablero clonado, simulando la jugada o la tirada de Max. Y bueno, pues primero verifica si dicha columna está bien, está disponible para poder tirar ahí. Aquí esta es la función de tablero clonado. Lo único que hace pues es clonar el tablero en blanco y luego va colocando cada uno de los valores de las fichas que ya haya en el tablero anteriormente, ya sean rojas o amarillas. Este es el método place, el cual lo único que hace es verificar si la ficha, bueno, más bien la columna está disponible, y si sí está disponible, coloca la ficha del jugador, en este caso de Max, y así simulando la tirada. Posteriormente se crea una nueva variable llamada resultado, que también es un arreglo, y esta variable resultado es la que va a volver a mandar a llamar al método, al algoritmo, al alfabeta minimax. Pero en esta nueva llamada, ahora el max turn, la variable booleana, va a ser falsa. Entonces para la siguiente tirada, o por así, si lo queremos ver, también cambia la profundidad. La profundidad original de la primera llamada, que podemos ver aquí en el de get tirada, siempre va a ser 0. Esta va a ser la profundidad siempre inicial. Para la segunda llamada la profundidad va a incrementar en 1, y además la variable maxTurn va a ser falsa. Entonces en nuestra segunda llamada recursiva vamos a pasar a analizar esta parte. Pero primero terminaremos de analizar esta parte del algoritmo. Una vez que ya se llegó al caso base y se retornaron todos los valores, esta variable resultado, como ya mencionamos anteriormente, va a guardar lo que retorne esta llamada alfabeta minimax, lo cual va a ser el valor más bien la columna de la mejor tirada y su puntaje obtenido acá por esta parte. Posteriormente se va a comparar si el puntaje obtenido en resultado es mayor que el puntaje que tenemos originalmente en max, que era la variable que teníamos acá, que originalmente tiene el valor entero más chiquito. Entonces si el resultado que nos regresó esta llamada recursiva, el puntaje es mayor al que teníamos originalmente, entonces la columna que tenemos en max, que es -1 originalmente, porque pues no podemos tirar en la columna -1, va a pasar a ser la variable columna, que es la columna en la cual estamos simulando la tirada. Y posteriormente también se va a actualizar el valor del puntaje en max, en nuestra variable max acá, la cual va a guardar ahora el puntaje que nos va a regresar la variable resultado de la llamada alfabeta minimax, que representa pues el puntaje de la simulación de dicha tirada. Posteriormente, para alfa vamos a encontrar el máximo valor entre alfa, que tenemos originalmente, que nos pasaron acá originalmente, y el valor el puntaje de la tirada que estamos analizando. En este caso pues es la posición 2 en el arreglo max, y así encontramos o actualizamos el valor de alfa. Y luego este es el único donde se implementa la poda. Aquí tenemos el caso donde si beta es menor o igual que alfa, entonces pues se sale del ciclo y ya no va a seguir consultando las siguientes columnas del tablero. Entonces se sale de la llamada recursiva, y al finalizar ya no tiene caso en caso de que esto se cumpla, no tiene caso que siga analizando las demás columnas, y retorna el valor de max. Para la segunda llamada o en las llamadas donde el valor de max turn es falso, vamos a analizar esta parte, que es básicamente lo mismo. Todo termina siendo lo mismo, toda esta parte donde simulamos la tirada, solo que aquí en esto lo que cambia es que ahora declaramos una variable llamada min, que va a guardar ahora el -1, que es el valor de la columna original, inicial, no podemos tirar el -1, y el puntaje va a ser el máximo valor que nos permite el lenguaje. Y luego en estas partes simulamos la tirada. Esto sigue siendo exactamente lo mismo que en el anterior. Esta parte igual es lo mismo, lo único que cambia es que ahora para la siguiente llamada que se haga
pues va a ser el valor de maxTurn, va a ser verdadero. Esta parte de aquí ahora verifica si el resultado o el puntaje que nos regresa esta llamada recursiva es menor al puntaje que tenemos originalmente en nuestra variable min, que es este de acá. En caso de que sea menor, se va a actualizar. La posición de la columna en min, que es esta, -1, se va a actualizar a la columna que estamos analizando originalmente, bueno, que estamos analizando en este caso. Y luego el puntaje de dicha columna, pues también se va a colocar en la variable min, en la posición 1, bueno, en la posición 2, que sería esta parte de acá. Va a ser igual al puntaje que nos regrese la variable resultado, que pues es resultado de esto, de la llamada recursiva, recordamos. Ahora para beta, lo único que vamos a encontrar o a comparar es cuál de los dos es el mínimo valor entre beta, originalmente, nuestro valor beta, y el puntaje que tenemos en nuestra variable min. Así actualizamos el valor de beta y de nuevo volvemos a hacer la comparación. Si beta es menor o igual que alfa, entonces no tiene caso que siga comparando las demás columnas y simplemente se sale del ciclo for, de este ciclo for, y retorna min, retorna nuestro arreglo min. Eso es básicamente el algoritmo, cómo funciona. Y ahora vamos a hablar de nuestra función de evaluación. Nuestra función de evaluación se llama calcular score. Esta primera función o método lo que hace es calcular el score de todo el tablero, original que le pasemos. Obviamente, durante las llamadas recursivas, pues va a calcular el score del tablero, pero con cada jugada simulada. Entonces, pues lo único que tenemos son estas variables: puntos verticales, horizontales, en diagonal y puntos totales. Primero vamos a verificar los puntos que hay en vertical, pero para esto tenemos otro método llamado calcular score por posición, porque este score se va a calcular posición por posición en toda la matriz. Entonces primero iniciamos en forma vertical y con estos dos for, pues lo único que vamos a hacer es irnos moviendo por la matriz, que es básicamente lo que se implementa en todos los demás, los ciclos for que hay acá abajo. Entonces, para movernos primero en vertical, pues lo único que vamos a incrementar va a ser las filas, el número de las filas. Y este método calcular score posición es donde pues realmente se calcula el puntaje. Para esto se pasa el tablero, las filas, las columnas, el número que vamos a incrementar. En este caso, si es en vertical, vamos a incrementar en 1 las filas y en 0 las columnas, no nos vamos a mover de columna. Tenemos otros dos variables llamados puntos por el jugador y puntos para la IA. Inicialmente ambos están en 0. Y con este for lo único que vamos a verificar es si hay cuántas fichas hay conectadas a partir de la posición en la que estamos. En este caso, si estamos en la posición 0 del tablero, pues vamos a empezar a comparar desde ahí. Este if lo único que hace es verificar si en el tablero, en la posición fila columna, es igual a 2, entonces se suman puntos para la IA. En caso de que sea 1, pues se suman puntos para el jugador y posteriormente se incrementa. Si estamos en vertical, pues se va a incrementar nada más la fila, o sea, la siguiente fila de abajo, y se vuelve a iterar. Y eso se va a iterar 4 veces, buscando que ya haya cuatro fichas conectadas de manera consecutiva. En caso de que se encuentre que el jugador, o bueno, los puntos para el jugador son 4, quiere decir que se encontraron en esa posición, se encontraron 4 fichas del jugador en línea. Entonces se va a retornar únicamente el valor mínimo el valor mínimo cuando min gana. En caso contrario de que se hayan encontrado
4 fichas amarillas o de la IA en línea, quiere decir que entonces pues ya con esa tirada ganó y se va a retornar el máximo valor para cuando Max gana, y al final se va a retornar hay puntos. Bueno, en caso de que ninguno de estos dos se cumpla, solamente se va a retornar los puntos para la IA. Este proceso se va a repetir para cada columna, para cada posición de nuestra matriz, primero en vertical, luego en horizontal, luego en diagonal ascendente y luego en diagonal descendente. Este es en vertical, este es en horizontal, es básicamente lo mismo. Ahora, en cada uno de estos for siempre hay un if. En caso de que esta variable que va a guardar el score temporal para cada llamada, en caso de que en alguna posición ya se haya encontrado ya sea el valor máximo para que Max gane o el valor mínimo para que Min gane, simplemente no tiene caso de que siga calculando el score de todo el tablero, se va a retornar esa variable, porque pues ya se encontró que con esa jugada uno de los dos gana y se retorna ese score. En caso de que ninguno de los dos suceda, se van a sumar los puntos totales al final, que vamos a obtener de los puntos verticales que se van a obtener de aquí, de cada posición del tablero, verificando la conectividad de 4 fichas de manera vertical, más los puntos en horizontal, que va a ser lo mismo, más los puntos en descendente y diagonal y los puntos ascendentes en diagonal, y al final eso va a retornar el total de puntos, que es lo que se va a retornar para nuestra función de evaluación en esta parte, y esto va a representar el score que se va a ir guardando en cada iteración del algoritmo alfabeta. Y esa es la implementación de nuestro algoritmo, y ahora vamos a ver rápidamente cómo funciona. Para que empiece el juego le tenemos que dar aquí en run, y primero tiramos nosotros como jugadores. Vamos a tirar aquí. Podemos ver que aquí el robot o la IA ya conectó 4 y pues el programa nos dice que pues ya perdimos, que el robot ganó. Ahora vamos a ver cómo funcionan los botones. Podemos darle aquí reiniciar y automáticamente se reinicia el juego. Cuando se reinicia el juego, primero tira la máquina. Y así sigue hasta que gane alguien o le demos rendir. En caso de que le demos rendir, se sale. Y eso sería todo para esta práctica.